Buen día, yo soy Ana Verónica Ponte y hoy vamos a hablar acerca de las matrices y las transformaciones lineales. Primero debemos saber qué es una transformación lineal. Una transformación lineal es aquella que se comporta como una función, básicamente, que toma vectores como su dominio, es decir, la entrada, y devuelve otros vectores como salida, es decir, su rango. Esta se define formalmente mediante la transformación T, que puede tomar cualquier nombre, que va desde el espacio vectorial B hasta el espacio vectorial W. Esta, en vez de trabajar con polinomios o números escalares, trabaja con vectores en espacios vectoriales. Así que si tenemos un vector B, si le aplicamos la transformación, obtendríamos el transformado de B. Bien, para entender el ejemplo que les voy a explicar a continuación, debemos saber algunos conceptos básicos primero, como es el de las bases. Una base, en esencia, es un vector que representa la unidad de un determinado espacio vectorial y es canónica si tiene la siguiente forma. Para R2, es decir, el plano de dos dimensiones de los números reales, sería esta matriz de 2 por 2, que en realidad cada columna representa un vector. Esta primera columna sería el vector 1, 0, es decir, 1 en X y 0 en Y, que sería este vector Y que vemos aquí. Y la segunda columna sería el vector 0, 1, es decir, 0 en X y 1 en Y, que sería este vector J que vemos aquí en rojo. Entonces, si tenemos esas bases para R2, y tomamos un vector cualquiera, en este caso el vector B, que está compuesto por 2 y 2, es decir, que se tiene 2 veces el vector Y y 2 veces el vector J. Como podemos ver aquí, este vector que está en verde, que es el vector B. Y eso sería con relación a las bases canónicas para R2. Aquí podemos ver de una mejor manera el vector B, que lo grafiqué en digital, y se puede escribir de estas dos formas. De igual manera se tiene para R3, es decir, el espacio de los números reales, que es como una red de 3 dimensiones. Aquí esta matriz está compuesta por 3 columnas, que serían estos 3 vectores que vemos aquí. El vector 1, 0, 0, que sería el vector Y, X. El vector 0, 1, 0, que sería el vector J. Y el vector 0, 0, 1, que sería el vector K. De igual manera, si tenemos un vector cualquiera, en este caso U, que está compuesto por 3 medios, 3 y 4, estaría compuesto gráficamente de la manera 3 medios del vector Y, 3 veces el vector J y 4 veces el vector K, resultando este vector U en verde que vemos aquí. Igualmente podemos ver el vector U, el cual está graficado en verde sobre un espacio de 3 dimensiones. Ahora, otro de los conceptos básicos que debemos saber es el de la matriz asociada. Una matriz asociada es aquella matriz la cual, cuando se multiplica por un vector X cualquiera, da la transformación de dicho vector como resultado. Entonces, se define formalmente como la transformación del vector X es igual a la matriz A por el vector X. Cabe destacar que esto se cumple cuando se trabaja con bases canónicas. Si las bases fueran otras diferentes de las estándar, entonces deberíamos resolver un sistema de ecuaciones para obtener las coordenadas del vector en dicha base. Bien, entonces como ejemplo tenemos una matriz A que tiene como elementos 1, 2, 3 y 4 y la vamos a multiplicar por el vector 0, 2. Es necesario recordar cómo se escriben los vectores, los cuales se pueden escribir de forma horizontal con los elementos separados por comas, de manera vertical como una columna, o multiplicando cada uno de sus elementos por el vector unitario. Entonces, para obtener el transformado de este vector, multiplicamos la matriz elemento por elemento, que sería 1 por 0, más
2 por 2 como primer elemento. Y como segundo elemento tendríamos 3 por 0 más 4 por 2. Realizando la multiplicación de matrices. Entonces quedaría resolviendo 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Y aquí tendríamos el transformado del vector X. Luego de haber visto los conceptos básicos, ahora sí podemos pasar al ejercicio. En este ejercicio nos piden hallar la representación matricial de la transformación lineal que va desde R2 hasta R3, es decir, que nos introducimos vectores de 2 dimensiones y obtenemos como salida vectores de 3 dimensiones, que está definida por esta expresión analítica, que es como una función, siendo las bases beta y la base gamma, que son las bases canónicas. Bien, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es evaluar la transformación en los elementos de la base beta. Entonces, lo que hacemos es sustituir en esta expresión con estos vectores. El primer vector, que es 1, 0, y el segundo vector, que es 0, 1. Y tomamos primero como coordenada x el 1 y coordenada y el 0. Entonces sustituimos x, que es 1, más 3 por y, que es 0. Luego 0 queda como está en la expresión dada. Y 2 por 1, que es x, menos 3 por y, que es 0. Entonces, resolviendo esto, obtenemos el vector 1, 0, 2. Bien, con el siguiente vector de la base, analizamos la expresión y obtendríamos 0 más 3 por 1. El segundo elemento sería 0. Y el tercer elemento, 2 por 0 menos 3 por 1. Que al final nos daría el vector 3, 0, menos 3. Seguidamente continuamos con el paso número 2, que es el de hallar las coordenadas de los transformados en la base gamma. Entonces habíamos quedado en el paso anterior que hallamos el transformado de los vectores de la base beta y obtuvimos estos vectores. Pero esos nada más son los elementos de los vectores. Necesitamos saber las coordenadas de dónde se ubican esos vectores en la base de llegada, en la base gamma, que es de 3 dimensiones. Entonces los colocamos de esta forma y como sabemos que la base gamma es una base canónica, entonces los elementos de los vectores van a ser las mismas coordenadas. Si no fuesen las bases canónicas, si fuesen otras bases diferentes de las estándar, entonces tendríamos que colocar unas variables x, y y z aquí para resolver el sistema de ecuaciones. Si resolvemos esto de esa manera, obtendremos que estos valores son los mismos a los elementos, es decir, las coordenadas son los mismos a los elementos. Cabe destacar que esta ecuación, estas construcciones que hice aquí, esta matriz representa la base gamma. Como lo vimos al principio, yo las había escrito en forma de las filas separadas por comas, pero también se puede escribir como matriz. Este vector representa las coordenadas del vector en la base gamma y sí son los propios elementos del vector. Entonces, si tuviésemos unas variables aquí que necesitáramos encontrar, entonces se diría que necesitamos un vector x que multiplicado por 1 o la matriz unidad de esto. Entonces, como va a dar lo mismo el resultado, multiplicado por 1 todo da lo mismo, entonces los mismos elementos son las mismas coordenadas de los vectores. Entonces, ya que tenemos las coordenadas de los vectores en la base gamma, vamos al último paso, que sería el de armar la matriz asociada. Y nada más lo que nos queda es colocar estos resultados ordenados, primero luego que es el del primer vector, luego el segundo vector, de esta manera en la matriz, que esto se lee como la matriz de la transformación que va desde
la base beta, que es la de R2, la de 2 dimensiones, hasta la base gamma, que es la de 3 dimensiones. Y esto lo podemos comprobar puesto que la base de llegada, que es la base gamma, tiene 3 dimensiones, como la matriz tiene 3 filas. Y la matriz tiene 2 columnas porque la matriz de salida es la que tiene 2 dimensiones. Eso fue todo, espero que hayan comprendido y muchas gracias.